hoy tenemos la bonita oportunidad de encontrarnos aquí para compartir la devoción matutina para adultos, nuestro maravilloso Dios. El título para hoy es una pregunta: ¿primero el abrazo? Y el texto de referencia lo encontramos en Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2, que nos dicen: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Primero el abrazo. Qué interesante título para hoy. ¿Por qué murmuraban los fariseos y los maestros de la ley contra Jesús? Nuestro versículo para hoy nos da la respuesta: porque el Señor recibía y compartía con los pecadores. Sin que se dieran cuenta, cuando esos maestros de la ley declararon que Jesús recibía a pecadores, con sus palabras expresaron la misión que trajo el Señor a nuestro mundo. Allí la resumieron. Él vino a compartir con los pecadores, con los que no se merecían, con los excluidos de la sociedad. Llamar pecadores al arrepentimiento era su propósito aquí en la tierra. Por supuesto, Jesús no los contradijo. Más bien, por medio de 3 parábolas confirmó que Dios no solo recibe, sino que además celebra con gozo cuando un pecador decide regresar a casa. Tal como lo ilustra de manera inigualable la parábola del hijo pródigo. Según el relato de Lucas 15, el hijo menor reclamó la parte de su herencia y abandonó el hogar de su padre. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia donde él se encontraba y comenzó a pasar grandes necesidades. Entonces, fue y se arrimó a uno de los cuidadores de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara, ojalá ovejitas, ojalá cabritos. Tenía que apacentar cerdos, pero era lo único que había. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni aun los cerdos. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy padeciendo de hambre? Cuando el hijo errante volvió a casa, ¿cómo lo recibió su padre? Dice el relato que cuando aún estaba lejos y lo vio su padre y fue movido a misericordia, corrió hacia él, se echó encima de él sobre su cuello, lo abrazó y lo besó. Nos damos cuenta de lo que sucede en ese encuentro. El padre no pide explicaciones ni tampoco hace recriminaciones. Abraza y besa al hijo que estaba perdido sin siquiera esperar que primero pida perdón, que es lo que siempre estamos listos, ¿cierto? Después de que pida perdón, lo recibo. Después de que me pida, ¿cierto?, se arrepienta, yo lo recibo en casa. Aquí no hubo momento para recriminaciones ni juicios. Aquí el padre fue conmovido a misericordia porque su hijo estaba de regreso en casa. Dios recibe a los pecadores como tú y como yo. Hoy quiero darle gracias por nuestro Padre Celestial, porque siempre está dispuesto a recibirnos sin juicios, sin recriminaciones, sino que primero está dispuesto a abrazarte. Sobre todo, alabo su nombre porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Verdad que no es difícil amar a quien tanto nos ha amado? Gracias, Padre Celestial, podemos concluir, porque me aceptas sin recriminarme, sin reprocharme el mal que he hecho. Y porque me amas, incluso antes de que te pida perdón. Quiero comenzar este nuevo día alabándote y pidiéndote que me ayudes a vivir hoy de un modo que glorifique,
tu santo y bendito nombre. Y que este propósito de verdad se selle fielmente en nuestros corazones para que realmente podamos recordar que Él está dispuesto a abrazarte y a recibirte hoy. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde hoy, mañana y siempre.